todas las personas que nos acompañan en esta mañana de viernes, de diferentes países, de diferentes estados de la República Mexicana, algunas que están aquí en la sala de Zoom y otras que se han unido a través de Facebook del GIASF. Muchas gracias por acompañarnos. También quiero agradecer mucho a las personas que nos van a acompañar en la mesa del día de hoy, que es una mesa realmente maravillosa, llena de voces y experiencias muy, muy potentes. Están Blanca, Ana, Walter, ya los presentaremos más adelante debidamente, pero bueno, quiero agradecerles mucho que estén acá. Será un placer escucharles. Y también a Liliana, que va a moderar esta mesa. Quiero contarles que este seminario que se llama Alejandro Arteaga y que hemos llamado el archivo como esperanza, es una manera que tenemos para recordar a nuestro querido amigo y colega arqueólogo Alejandro, quien dejó este plano de existencia hace un poquito más de un año, en marzo del año pasado. Y bueno, nos reunimos aquí cada 2 meses para recordarlo y continuar ese legado de activismo académico, proponiendo estas discusiones que consideramos pertinentes para el momento que vivimos en México y también en América Latina. Este seminario convocado por el CIESAS, el Observatorio Etnográfico de las Violencias, por la organización Artículo 19 y por el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, también cuenta con el apoyo de Serapaz y de Archiveros Sin Fronteras, un seminario que se hace desde febrero de este año y terminará en octubre del 2023. Y bueno, el tema que hemos elegido para estas jornadas es el de los archivos, porque consideramos que son una herramienta productora de esperanza en estos contextos en donde nos hace tanta falta elementos para buscar la verdad y la justicia frente a profundas violencias y violaciones a derechos humanos que han vivido en nuestros países y seguimos viviendo y sufriendo. Y bueno, estamos convencidas también de que los archivos pueden ser una gran herramienta para la búsqueda de las personas desaparecidas, así lo han demostrado diferentes contextos y experiencias latinoamericanas, de las cuales hoy conoceremos un poco, incluyendo también la experiencia de México en el norte, en Coahuila. Nos interesa mucho promover con este espacio una reflexión sobre la importancia de preservar y de impulsar los archivos desde todos los frentes, no solo los archivos institucionales, sino también aquellos que son construidos desde abajo, desde los colectivos, con pocas herramientas, pero con un gran compromiso ético por sostenerlos en el tiempo. No siendo más, me gustaría dejarles con Liliana López, quien nos ayudará a moderar esta conversación. Liliana es integrante del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense y hace parte del programa de investigadores por México del CONACYT, comisionada al SAGE de la UNAM desde el año pasado. Liliana, muchas gracias por estar aquí y a todos los presentes. Muchas gracias. Es cierto, segundo lo que iniciaba diciendo Carolina. Tenemos una mesa de lujo. Gracias por estar aquí, a nuestras personas ponentes. El día de hoy tenemos como tema el uso de los archivos en procesos de exhumación para la búsqueda de personas desaparecidas. Y las tres personas que vamos a presentar pues tienen mucho que decirnos desde diferentes contextos y con experiencias profundas en las que han arraigado su trabajo. La primera persona a la que le daremos la voz es un referente de búsqueda y de activismo por los derechos humanos en el país y pues particularmente en Coahuila, que ha sido pues también un pequeño laboratorio, ¿no? Pequeño gran laboratorio, tanto en términos ciudadanos de búsqueda y de lucha ciudadana como de construcción de instituciones impulsadas precisamente a partir de esta presencia ciudadana. Ella es Blanca Isabel Martínez Bustos. A partir de agosto de 2009 es directora y representante legal del Centro de los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, asociación civil que radica en Saltillo, Coahuila. Es asesora de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y México desde su integración en diciembre del 2009. Es impulsora y asesora del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Tiene más de 40 años de experiencia en procesos de educación, comunicación popular y acompañando procesos de organización social y de defensa de derechos. De mayo de 1999 a junio del 2009, fue integrante del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Participó 4 años como documentalista de BDHS y 6 como directora.
De febrero de 1994 a mayo de 1999 colaboró en el equipo de trabajo de la Comisión Nacional de Intermediación CONAI, participando en los diálogos de San Andrés, en donde se realizó pues el encuentro a propósito del conflicto armado en Chiapas como parte del equipo de dicha comisión de la CONAI. Así que como ustedes pueden ver, tiene una amplia trayectoria. Te dejamos la voz, Blanca. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme nuevamente a estos espacios. Siempre, pues son muy de mucho aprendizaje mutuo, ¿no? Y creo que cuando nos invitan también a dar una palabra en foros como este, nos exige como revisar nuestros propios planteamientos y visiones que venimos manejando, ¿no? Y por lo tanto se convierte también en un espacio de construcción y recuperación como del conocimiento colectivo que hemos ido generando, ¿no? Ahí me gustaría empezar con el componente de memoria. Creo que es muy, muy importante y vinculado a todo lo que implica la recuperación de la información, de las diferentes fuentes de información sobre la historia, desgraciadamente, como lo que estamos viendo ahorita en varios de los países del continente, pues por la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales que tienen marcado toda nuestra región, ¿no? Y recordar de manera muy, muy importante pues el aporte de Alejandro, ¿no? Como memoria viva, que es parte y es esencia también y inspiración, digamos, para lo que debe de ser o tendría que ser los procesos de sistematización, recuperación de nuestra propia palabra, de nuestra propia entendimiento y nuestra propia visión de la historia, ¿no? Ciertamente la historia oficial la escriben los vencedores, pero la historia que permite sobrevivir a los pueblos y generar resistencias y utopías y proyectos de otros mundos posibles están fundamentalmente en los vencidos, entre comillas, ¿no? Que no necesariamente estamos vencidos y derrotados, ¿no? Entonces, el trabajo forense, el trabajo de identificación, juega un rol muy, muy importante en el derecho a la verdad, que alimenta la memoria viva y los sentidos de esperanza y la posibilidad de seguir construyendo y reconstruyendo la humanidad misma. Entonces, todo lo que tiene que ver con el procesamiento y la gestión de la información no es un asunto de carácter técnico, es un componente vital con una profunda esencia de lo que implica el quehacer político en su más pura esencia, ¿no? Porque posibilita condiciones para poder transformar nuestras realidades. Y en ese sentido, creo que es muy, muy importante ir combinando la reflexión o recuperando, incorporando a nuestras reflexiones el concepto de verdad, el concepto de la identificación, todo el procesamiento, la certeza que puedan tener las familias para saber si su familiar es o no es, los restos que le están entregando, pero también por qué pasó lo que pasó. Entonces lo forense no se reduce únicamente a identificaciones cientificistas, que es lo que está de moda, por cierto, políticamente necesario, ¿no? La identificación tiene que ver con la certeza de que nuestros seres queridos pueden ser reincorporados a la vida de la comunidad, a la vida de sus familias, y con ellos recuperar sentidos de vida para la familia y para nuestro pueblo, ¿no? En nuestros pueblos. Entonces, desde digamos, relevancia de la información, de la historia, de los acontecimientos, de los hechos, como memoria viva y necesaria para poder transformar las situaciones de injusticias que vivimos, haría quizás nada más algunos comentarios a lo Tienes que la
las preguntas generadoras. En torno al tema de archivos, yo más que archivos, quizás reivindicaría o retomaría la relevancia de las fuentes de información, que las podemos codificar de diferente manera o concebir de diferente manera, ¿no? Y hay algo que, una fuente fundamental es la memoria del hecho mismo, de la vivencia que en este caso las familias fundamentalmente o quienes han sido o hemos sido victimizadas de una manera u otra en nuestros derechos, pero ahorita quiero referirme sobre todo a las familias de desaparecidos. La memoria en sí mismo es un archivo vivo y es lo que te da la posibilidad de que la memoria no caduque, pese a que el sistema apuesta a la muerte y por lo tanto a la muerte de la historia viva, que contienen en su cuerpo todo, la historia de lo que pasó. Entonces, elemento para mí fundamental hablar de archivos es reconocer que la fuente fundamental está en quien ha vivido desgraciadamente las violencias, pero también el ejercicio de sus derechos. En este caso, el derecho a la búsqueda, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Y que está fundamentalmente en las familias de las personas desaparecidas y de manera muy, muy central en las mujeres, que también impregnan otra esencia, otro espíritu, una energía propia, característica de la esencia de ser mujeres, creo, y varias de ellas madres, pero no solo madres, aunque sí reivindicaría la parte de la maternidad y lo que implica el maternar, ¿no? Pero el rol de las mujeres como memoria viva, creo que son posibilidad de transformar el país. El rol que las mujeres que luchan y buscan de una y otra manera a sus seres queridos, pone entredicho la viabilidad y la necesidad del Estado mismo. Está comprobadísimo que la crisis de los estados nacionales obviamente cuestionan los modelos sociales y cuestionan la vigencia misma del Estado. Cuando las mujeres, las familiares, tienen que hacer lo que el Estado no hace, que es buscar y acercar la justicia y medidas de no repetición, que eso no entra en el campo de la posibilidad de las familias, porque el Estado lo que sí hace es desaparecer, es perpetuar la impunidad, es generar y fortalecer un sistema de pactos de impunidad en el que fundamentalmente pues la clase trabajadora, los obreros, los indígenas, los pueblos desposeídos, que somos la mayoría, nos convirtamos simplemente en carne de cañón o mano de obra barata, que puede ser prescindible y puede desaparecer de una manera u otra, y junto con la desaparición de los hombres y mujeres, la desaparición de las comunidades, de los pueblos mismos. Entonces la desaparición tiene un concepto mucho más amplio solamente, o a partir de la desaparición de una persona o estamos hablando de más de 300,000 personas desaparecidas en medio siglo en México. Entonces, esto implicó la desaparición de comunidades completas también. Entonces, la memoria viva que camina, que defiende, que exige, que confronta y que además registra. Registra no con archivos codificados, como pueden ser los bibliotecarios, los investigadores y demás, ¿no? Pero se tiene una forma de registro de su propia historia, que es muy, muy relevante recuperar y que en ocasiones es muy difícil de reconocer que esa libretita que la señora trae y que se convierte en una reliquia, porque ahí está parte codificada la historia de su búsqueda y la historia de sus familiares, ¿no? Y que es una herramienta también política y de exigencia. O sea, hay que recuperar este concepto de archivo vivo, creo que es central.
también para cuidar las tentaciones de mitificar y también de ser como muy pragmáticos en el concepto mismo de archivos, ¿no? Pero bueno, recuperando el sentido inicial de la memoria viva y la memoria fuente de información y de vida que lo tienen las personas, las comunidades, los pueblos, ¿no? Y por otro lado, ciertamente hay toda una serie de archivos que se van generando desde diferentes entidades, las mismas autoridades, algunas investigaciones y también las informaciones y los informes fundamentalmente de algunas ONGs que documentamos casos. Algunas hacemos una cosa, otras hacemos otras, ¿no? Entonces, creo que desgraciadamente en el país todavía hay pocas ONGs que tienen un proceso de documentación más sistemático y obviamente de trabajo permanente con las familias, ¿no? O con organizaciones de familias. Pero bueno, a unas nos toca hacer una cosa, a otras nos toca hacer otras, ¿no? Nosotros somos quizás pequeño grupo de documentación permanente de casos y nuestros informes se convierten en un aporte. Por otro lado, y las investigaciones, las tesis, las jurisprudencias, todo esto abona a la posibilidad de construcción de estrategias desde la sociedad civil. Y bueno, vamos a ir por ahí mucho, ¿no? Pero también vinculado a toda la información, sistematización de la información que te brindan las propias familias, las diferentes fuentes de información que hay, que por cierto es muy común que, por ejemplo, las comisiones de búsqueda, los centros, por lo menos el centro regional de acá de Coahuila, no les interesa mucho esas fuentes y no les interesa ni siquiera las fuentes mismas de las averiguaciones previas que tienen mucha información que pudiera recuperarse en fines de identificación. Y este es un gran problema, porque a fin de cuentas, lo que nosotros vemos como tendencia es que para las autoridades lo más fácil es entregar cuerpos, pero no acercar la verdad y la justicia, haciendo un énfasis muy, muy central, y si quisiera enfatizar que para nosotras como Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que hemos aprendido de familiares con que hemos acompañado ya por más de 14 años, bueno, en mi caso desde un poquito más antes, justicia no es algo para después. Justicia es que las personas desaparecidas regresen a casa y saber qué pasó y por qué pasó. Entonces, la justicia no es un lugar etéreo de instituciones y de años y miles de años de condena, ¿no? Entonces, la necesidad de reconceptualizar todo y el aprendizaje que vamos teniendo en las familias, obviamente nos da posibilidad de innovar, de crear, de exigirnos nuevas estrategias para la búsqueda y desde este concepto también de justicia. No puede haber justicia si no sabemos dónde están las y los desaparecidos, ¿no? Y a la par también como desde esta conceptualización más integral, ahí me preocupa un poco la banalización institucional que se ha hecho del contexto. Los contextólogos empezaron a aparecer como monte, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque el enfoque de la investigación y de la búsqueda, entendiendo el fenómeno criminal, es inherente el contextualizar, el ver qué pasó, en qué contexto, qué dinámicas, qué actores, qué sistemas, qué mecanismos, qué ingenierías del Estado o de las instituciones privadas y públicas funcionan para que estos fenómenos criminales se den. Y no, la contextualización del fenómeno no es un
no es un área aparte, es una concepción del fenómeno, de la problemática, del drama que se está viviendo y que por lo tanto implica métodos de acercamiento, de procesamiento de información, de acercamiento de mayores datos para poder entender y enfrentar el fenómeno criminal. Y a mí ahorita, y miren que fuimos de las que estuvimos impulsando y hace muchísimos años de que contextualizaran, por favor, que análisis de contexto, que comisiones, que equipos de contexto. Y desgraciadamente a los pocos años es muy nuevamente frustrante y indignante, pero eso, el sistema subsume, agarra y destruye y confunde. Entonces yo haría un llamado a cuidar mucho esto de las comisiones de contexto y tratar de ir compartiendo más estos enfoques de los fenómenos criminales que no se pueden entender si no logramos analizar las causas estructurales que esto lo genera. Y obviamente esto te implica procesamiento, gestión y análisis de la información. Y organizarnos de tal manera para poder desarrollar otras estrategias, ¿no? No se pueden ver los casos aislados, no se pueden ver los delitos inconexos, porque el fenómeno criminal es una concatenación, una relación, un rosario de dinámicas y de violencias fundamentalmente, que tienen que ver con causas de carácter estructural. Entonces, si no entendemos la dimensión estructural, sistémica, de un sistema capitalista, patriarcal, machista, de muerte, no vamos a poder resolver esto. Y no se va a resolver con comisioncitas de contexto, ¿no? O sea, tenemos que sumar y articular ingeniería social. Y aquí reivindico mucho lo que también nos preguntan en torno al activismo comunitario, que yo le llamaría, sí comunitario, pero a ver, para mí no puede haber activismo si no hay organización. No puede haber activismo si no nos organizamos y si no nos aliamos, si no nos coordinamos, si no entendemos el concepto estructural. El riesgo de los activismos es ser subsumidos por el sistema. Entonces, si no nos articulamos, si no nos organizamos, si no analizamos los fenómenos criminales en su raíz estructural y enajenante y que te va subsumiendo y te va atrapando, podemos tener el riesgo de en algún momento quedarnos como parte del sistema, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? Ahora resulta que el gobierno nos introyecta que si tú no tienes casi que tu ADN, tu perfil genético y 1000 cosas, no te pueden ayudar si te desaparecen. Válgame Dios, ¿de cuándo acá te ayuda el gobierno? Si es el responsable de la desaparición. No podemos generar esos mecanismos de, pues es normal que se desaparezca la gente. Es normal que no los podamos identificar porque la culpa, la responsabilidad es de la familia, ¿no? Es la delegación de la responsabilidad de Estado que no podemos asumir como sociedad. Entonces, tenemos que cuidar mucho esta parte del activismo social y complementarnos, organizarnos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo la mayoría de las familias, quienes están en condiciones de poder organizarse en colectivos? Aunque también ahí tenemos un problema que tenemos que ver de la fragmentación, ¿no? Fragmentar no es organizar, no es sumar, no es acumular fuerza, ¿no? Pero son retos sociales que tenemos. Respetando las diversas formas de organizarnos para enfrentar esta problemática, tenemos que cuidar de no seguir con la dinámica de la fragmentación, ¿no? Entonces, concluiría ya nada más con el tema de la tecnología. Para nosotros ha sido, híjole, estos últimos años
un gran aporte el contar con el apoyo del equipo de antropología argentino de antropología forense, el apoyo que nos está dando ahorita el Centro Geo también, obviamente los compañeros, compañeras de antropología social y forense, marca diferencia, nos permite avanzar más sustantivamente en las búsquedas y insistimos, la ciencia y la tecnología tiene que estar en manos de nuestra gente, no solo para buscar, sino para evitar que esto siga sucediendo. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Me has dicho muchas cosas relevantes, pero me gustaría quedarnos, retomar, ¿no? Poner el acento en este concepto de archivo vivo, ¿no? Que mencionabas y de qué manera, pues ha sido todo ese archivo popular, todo ese archivo ciudadano, que tanto madres como personas acompañantes han ido configurando, pues ha sido devaluado y desperdiciado, ¿no? Por parte de las instituciones, cuando es una fuente pues muy rica de tanto de información para la búsqueda, para los procesos, pero también sobre todo de esto que esto es lo que tú ponías el acento, que es el archivo sirve también para integrar de manera amplia la justicia y la verdad, ¿no? Para que sepamos qué pasó. Pues gracias, Blanca. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra segunda persona integrante de la mesa, de esta mesa del día de hoy. Walter Omar Paniagua es doctor en psicología social, es docente e investigador. Actualmente es el coordinador académico de titulación e investigación formativa del Departamento de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. Adelante, le damos la voz a Walter. Gracias, Erika. Muy buenos días a todos y todas. Espero que estén muy bien. Yo voy a compartirles una experiencia con el uso de archivos en Guatemala. De hecho, mi presentación que ahora mismo estoy compartiendo se denomina los acervos documentales como parte de los procesos de justicia sobre violaciones a derechos humanos en Guatemala. Entonces, muchas gracias por estar el día de hoy. Básicamente, ¿qué estábamos haciendo? Era estábamos trabajando la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Se realizaron investigaciones arqueológicas y sociales en 3 aldeas que aparecen en la presentación, ¿verdad? Básicamente se abrieron 4 procesos porque habían reportes sobre diferentes personas desaparecidas. Para darle continuidad al seminario, en lo que Walter recupera por ahí su conectividad y demás, vamos a darle la voz a Ana Guglielmucci. Qué gusto verte nuevamente, Ana. Un abrazo. Gracias, bienvenida por estar aquí. Ana, vamos a presentarles a Ana. Ana Guglielmucci es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Es profesora principal del programa de antropología en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, en Colombia. Es investigadora adjunta del CONICET, UBA-ICA, directora de la Maestría en Conflicto, Memoria y Paz de la Universidad de Rosario. Es miembro del grupo de trabajo de Claxo, Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Sus intereses de investigación se enfocan en los activismos políticos y las políticas públicas de derechos humanos y memoria en Argentina, Colombia y Chile, y en los procesos sociotécnicos de búsqueda, identificación y reintegración de personas desaparecidas a sus comunidades. Actualmente investiga cómo desde las prácticas artísticas se exhiben las marcas y los efectos de la guerra en Colombia. Muchas gracias a todas, a todos por la invitación, por poder compartir este espacio.
Yo me guié por las preguntas que ustedes habían hecho, no armé una presentación. No sé si me están escuchando bien porque también estoy teniendo problemas de red. ¿Me escuchan bien? Escucha bien, Vemos Ana. que te escuchamos bien, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo digamos, la reflexión que he hecho se basa un poco en mi experiencia como voluntaria con el equipo argentino de antropología forense desde muy joven, ayudando en lo que es la investigación preliminar para los procesos de búsqueda, y después la experiencia que tuve en procesos de refuncionalización de lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar en Argentina, y que después fueron convertidos en espacios de memoria, a partir del desalojo generalmente de la fuerza pública de esos espacios, y la apropiación para hacer procesos de memoria. Bueno, me gustó mucho la presentación de Blanca, me hizo pensar mucho en esos procesos y el uso, ¿no?, de distintas fuentes en distintos contextos de investigación y de activismo académico, un poco como han dicho antes, ¿no? Y pensaba esta cuestión de que muchas veces las fuentes, digamos, no están ahí, no sabemos cuáles son las fuentes que vamos a utilizar, muchas veces hay que preguntarse dónde están e ir a buscar, ¿no? De acuerdo a ciertas preguntas, pero también a ciertas intuiciones de qué documentación podemos salir a buscar, que recién justamente, bueno, estaba Walter hablándolo, ¿no? El Estado muchas veces deja muchas marcas burocráticas, podríamos decir, muchos documentos burocráticos que nos permiten acceder a cierta información sin que ellos, digamos, sin que los actores que cometieron violaciones a los derechos humanos o que han perpetrado ciertos delitos, digamos, graves, piensen que uno los va a encontrar o que puede encontrar ciertas huellas que son importantes para los procesos de búsqueda o para reconstruir patrones de violencia, para entender esos macro contextos de criminalidad, ¿no? Y poder acceder a ciertos datos que a veces están muy sueltos, pero que a partir de sistematizarlos podemos encontrar patrones que nos permiten hacer hipótesis para seguir, digamos, buscando información y buscando ciertos elementos importantes para la localización y para la identificación de personas desaparecidas. Pongo, por ejemplo, un dato: actas de defunción que pueden estar falseadas, pero a veces también podemos encontrar otras que dicen que han muerto por ejemplo, por proyectiles, ¿no?, de armas, etc. Y eso da, obviamente, que fue una muerte violenta. Tenemos que encontrar después esas fosas, podríamos decir, que han estado como en una situación medio de clandestinidad en un cementerio. Y a partir de eso nos puede llevar, a partir de sistematizar esa información, a ciertos patrones de cómo se dio la desaparición, cuáles fueron esos métodos de desaparición. Y así empezar a buscar en otros cementerios, empezar a buscar en otros, sí, en determinados ministerios, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso nos permite, ¿no?, como seguir avanzando en hipótesis y consiguiendo información que después hay que cruzar con otra información. Y eso un poco iba a mi presentación, como nunca vamos a encontrar una fuente única que nos dé toda la información. Generalmente trabajamos con distintas fuentes, con distintos archivos, y archivos que a veces pueden parecernos no archivos tradicionales, sobre todo cuando la desaparición se da en un contexto de clandestinidad, ¿no?, y en un contexto de impunidad. A veces es difícil encontrar los archivos, por ejemplo, secretos de la fuerza pública que cometieron los actos, o de determinados actores criminales. Entonces tenemos que ser recursivos en ir a encontrar archivos quizás que no nos van a dar toda la información, sino que nos dan un fragmento, podríamos decir, de lo que ha sido ese proceso desaparecedor. Entonces es muy importante en ese sentido ser creativos a dónde vamos a buscar, quizás buscar en instituciones que podemos pensar que no hay información, pero sí la hay, como por ejemplo el Ministerio de Salud, y encontrar que hubo gente que estuvo retenida en un centro de internación antes de ser desaparecida, y encontramos un rastro, por ejemplo, ahí, de un lugar en que fue visto ¿no?, que fue vista con vida. Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que buscar muchísimos archivos y cruzar información? Y esa información podríamos decir que está fragmentada, sobre todo en bases o ¿sí?, en lugares físicos institucionales. Como siempre hay que tener en cuenta que uno está, podríamos decir, buscando y utilizando y reconstruyendo esa información para las personas que están desaparecidas, o sea, para lograr su identificación, pero también para las comunidades que las están buscando, ¿no? Entonces, como siempre hay que tener en cuenta digamos,
también la información que pueden estar juntando, que están recolectando, que han creado, que ya tienen incluso, ¿no?, en archivos familiares, en archivos comunitarios. Entonces, como siempre para lograr hipótesis de identificación, porque generalmente el equipo argentino de antropología forense, y yo creo que la mayor parte de los equipos forenses trabajan con hipótesis de identificación, implica siempre cruces de múltiples fuentes de información, de distinto tipo. E incluso también, no solamente, digamos, utilizar fuentes que ya existen, sino crear fuentes, crear archivos también. Y pienso, por ejemplo, en los bancos de datos genéticos, ¿no?, los bancos de sangre. Entonces, por ejemplo, pienso en el caso de Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Fue la primera organización que crea un banco de datos genéticos en el Hospital Durán, y cómo también se contactó con genetistas para generar lo que se conoce como el índice de abuelidad, o sea, poder, sobre todo en el caso de la búsqueda de niños apropiados, ¿no? Pero bueno, esa fue podríamos decir, una estrategia muy creativa por parte de Abuelas de Plaza de Mayo, y muy novedosa, y que después, mucho más tarde, lo replica el equipo Argentina Forense para su propio trabajo. Pero como también hay creación de archivo, hay creación de fuentes, y hay mucha creatividad en las organizaciones sociales y en las organizaciones de derechos humanos, de las cuales hay muchísimo que aprender, ¿no?, en estos procesos de búsqueda. Yo creo que un poco retomando lo de Blanca, que Blanca hablaba de la fragmentación quizás, ¿no?, y cómo muchas veces el sistema capitalista y patriarcal puede devorarnos, digamos, incluso a quienes hacemos quizás un activismo académico y con las mejores intenciones. Yo creo que la fragmentación también de los archivos y de las fuentes y del compartir información es uno de los grandes desafíos que tenemos en la búsqueda de personas desaparecidas. Muchas veces las instituciones no comparten información, la información está completamente separada, no se pone en diálogo, muchas veces no se comparte información incluso entre las organizaciones sociales y las instituciones estatales, porque hay mucha desconfianza en las instituciones, qué van a hacer con esa información, cómo la van a utilizar, etc. Entonces yo creo que algo en lo que hay que trabajar mucho, y lo aprendí en Colombia, yo creo que por muchas cosas que veo que son muy limitantes, es generar canales de comunicación para compartir información, porque sin eso realmente se dificulta la búsqueda y se dificulta enormemente la identificación. Entonces yo creo que eso es un elemento muy, muy, pero muy importante en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Generar enlaces, generar espacios de coordinación, generar espacios para compartir información, siempre obviamente con ciertos resguardos, con reconocimiento hacia las personas que han generado y han conservado o han creado, digamos, esos archivos, ¿no? Pero eso es súper, súper importante realmente, el diálogo y el cruce de información. Es fundamental. Por otro lado, también me parece que, bueno, obviamente las fuentes de información, ¿para qué se usan, ¿no? ¿Para qué son importantes? No solamente para la identificación, sino también para ver qué pasó, cómo pasó, ¿sí?, quiénes fueron los responsables, es decir, también identificar perpetradores, identificar patrones de violencia. Pero por otro lado hay algo que a veces, o por lo menos yo siento que en muchos casos se deja por fuera, es el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, es decir, el reconocimiento, más un poco quizás lo que Blanca hablaba de estos archivos vivos, ¿no? El reconocimiento de las personas desaparecidas, pero también de las personas que buscan a las personas desaparecidas, el trabajo que implica buscar, ¿no? La energía que está puesta en buscar, pero también las redes de solidaridad que se generan en el buscar, la creatividad que se genera en el buscar, el trabajo que hay en el buscar a una persona, y que ese es un proceso realmente de memoria, de verdad, y también de justicia, y no solamente justicia, podríamos decir, o que uno esperaría que fuera un proceso de justicia, no solo en un término ordinario, sino de justicia social, ¿no? También de reconocimiento de esos colectivos sociales a los cuales pertenecen las personas desaparecidas, porque muchas veces las personas desaparecidas pueden ser las personas que han sido marginalizadas de estos sistemas, personas que han confrontado a sistemas, digamos, injustos. Entonces, bueno, ¿cuál es el perfil de esas personas que generalmente tiende a ser estigmatizado, tiende a ser desvalorizado? Entonces, en estos procesos de búsqueda y de compartir información, también se da, o por lo menos es esperable y recomendable que se dé un proceso de valorización de esas trayectorias de vida, pero también de las trayectorias de búsqueda, de quienes buscan,
quienes buscan, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante en estos procesos de búsqueda, de localización, y en estos procesos de archivo, ¿no? De archivo de mucha información, de mucha documentación, pero también, podríamos decir, de muchas instancias de vida de estas personas y de, como decía antes, de las comunidades que buscan. Entonces a mí eso me parece muy importante tenerlo en cuenta, y creo que, bueno, Blanca lo dejó muy en claro, ¿no? Estos son archivos vivos, y aparte, la desaparición justamente se considera un crimen que no concluye, ¿no? Y yo creo que no concluye solamente con encontrar el cuerpo, es un crimen que no concluye por toda la impunidad que implica generalmente. Son procesos de muchísima impunidad, donde hay muchos actores involucrados, donde a veces es difícil llegar a los autores intelectuales, es difícil llegar justamente, retomando las palabras de Blanca, a reconstruir, podríamos decir, toda esa macroestructura criminal, que no solamente son los actores directos, digamos los perpetradores directos, sino también los perpetradores intelectuales que a veces funcionan a modo de una sociedad anónima, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el caso de la dictadura argentina, si uno ve las responsabilidades empresariales, son las últimas que se han llegado a juzgar. ¿Sí? Siempre se responsabilizó a los actores, podríamos decir, materiales, directos, se reconstruyó toda la estructura criminal por parte del Estado, la estructura terrorista por parte del Estado, pero la estructura, podríamos decir, empresarial que apoyó todo ese plan, digamos, de terror por parte del Estado, fue mucho más tardío y obviamente mucho más fragmentario, podríamos decir, ¿no? Entonces yo creo que realmente estos procesos digamos, de construcción de archivo, de uso de archivo, de manejo de fuentes, son súper importantes, son fundamentales, ¿no? Y después, si nos centramos en la identificación específicamente de personas, la identificación no se hace solamente por cruce de ADN. Digamos, esto es una tecnología más, a la cual, bueno, obviamente puede facilitar, pero digamos, yo creo que digamos, como que no minimizaría otras fuentes, que son mucho más importantes. O sea, el ADN muchas veces es un elemento más que permite, ¿no? Confirmar, podríamos decir, una hipótesis de identificación médico-legal, pero no es el único. Porque, por ejemplo, en casos de personas LGTBI, muchas veces lo que hace ese cruce de información es confirmar una identificación médico-legal, la propia identidad que le puso, podríamos decir, o que certificó el Estado. Pero ¿qué pasa si la persona a lo largo de su trayectoria de vida cambió de género, etcétera? Entonces ahí toda esta otra información preliminar, que no es solo la información, podríamos decir, genética, es súper importante, porque nuestra vida no es una vida biológica nada más, es una vida social. Entonces, bueno, ahí esos elementos son muy importantes. Entonces yo creo que el cruce de fuentes, el compartir información, el generar procesos sociales en torno a la búsqueda es fundamental. Voy a dejar ahí para dar espacio a las demás personas. Gracias, Ana. Pues también ha sido muy sugerente todo lo que nos dices. Me parece que este acento que has puesto, este énfasis en la fragmentariedad natural de los archivos, y particularmente de los archivos ciudadanos, ¿no? De los archivos sociales, es a un mismo tiempo pues un reto, una característica natural, pero también, digamos, parte de su potencia, porque nos da pistas, nos da trozos de verdad, digamos. Y este proceso de revinculación, de generar red, de compartir esta información y de hacer pues esto que tradicionalmente en metodología de las ciencias sociales se le conoce como triangulación, ¿no? Es a lo que tú nos estás invitando, pues a vincular estas diferentes fuentes y a proceder del modo en el que lo hacemos, como cuando estamos armando un rompecabezas. Tenemos una pieza y entonces esta sola pieza o estas tres piezas de manera independiente y aislada, pues no tienen, no nos aportan, no nos dicen gran cosa, y nos empiezan a decir
nos empiezan a dar un mensaje más amplio cuando las vinculamos, ¿no? Entonces, esta parte de la vinculación. Y también me gusta mucho esta otra funcionalidad que tú has descubierto, que has mencionado aquí, que tiene que ver con el reconocimiento de los archivos, que también sirven para buscar patrones, para saber qué pasó, pero para dar reconocimiento a la dignidad de las personas desaparecidas. Y para esto último, me parece que en efecto es algo que miramos poco. Valorizar los procesos, las trayectorias de vida, pero también las trayectorias de búsqueda, porque los archivos son la huella de la vida que han puesto, la vida, la energía y los recursos que han puesto las personas que buscan en toda esa trayectoria. Y bueno, muchas gracias, Ana. Esperamos, creo que ya Walter, no sé si ya regresaste, Walter. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué te parece si te damos la voz nuevamente? Y intentamos, te vamos a pedir que pudiéramos retomar desde el inicio, porque debido pues a este entrecorte, probablemente no tuvimos la claridad y la continuidad en lo que nos estabas compartiendo. Entonces, tienes la voz. Esperamos que en esta ocasión la red nos ayude. Muchas gracias. Mil disculpas a todos y todas por estos inconvenientes, pero es una cuestión que de verdad se sale de mis manos. Comentaba que estos procesos de exhumación pues fueron negativos y lo importante era contar con evidencia con respecto a qué había pasado con estas personas desaparecidas o directamente con los cuerpos que habían sido reportados como desaparecidos. Entonces, el asunto es ¿qué era lo importante para nosotros en realidad? Básicamente, no solo contar con evidencia de que habían sido inhumados cuerpos en ese momento, sino que también lo importante era contar con información ante mortem de algunas personas. Y lo curioso de este proceso fue que se generó un proceso de investigación interesante y alternativo a la exhumación, donde precisamente la búsqueda de información a través de archivos nos permitió generar nuevos datos. Obviamente, la mayoría de personas observa que el tipo de datos que se pueden obtener en un archivo es un dato cualitativo. Entonces, lo que teníamos que hacer, o la idea que se nos ocurrió, era convertirlo en dato cuantitativo. ¿Cómo lo hicimos en este caso? Básicamente, lo que hicimos fue generar un listado de variables que nos interesaban con respecto a lo que consideramos importante al momento, por ejemplo, de que se judicializaran los casos. En el caso que les estoy hablando, era una situación que ocurrió en 1980 en Guatemala durante el conflicto armado interno y que la parte oficial o el Estado había dicho que eso era un enfrentamiento entre guerrilla y ejército. Sin embargo, la Comisión del Esclarecimiento Histórico en Guatemala determinó que eso podía ser una masacre. Entonces, habían dos versiones. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente, planteamos la hipótesis de, bueno, si esto es un combate, básicamente necesitamos combatientes y por lo tanto necesitamos un perfil de combatiente. Este perfil de combatiente en los años 80 en Guatemala eran personas entre 1900, que estaban comprendidos entre 18 y 40 años y que eran varones en su mayoría. Después del 83 esto cambió. Básicamente lo que hicimos fue hacer una distribución de frecuencias de las edades que reportaba el juez.
¿Por qué? Porque el juez o escribió en el acta del organismo judicial información, por ejemplo, en la casa de Juana Matón, de 40 años, se encontró Gaspar Terraza Matón, de 12 años, Margarita, de 10, Juana, de 8, y describía, por ejemplo, las heridas y también describía las edades. Entonces, inicialmente hicimos una distribución de frecuencias para establecer qué edades o cuáles fueron las edades de las personas que fallecieron en este hecho. Se encontraron personas que estaban de menos de un año hasta 66 años. La distribución de frecuencia muestra que el 47.5% de personas que murieron en este hecho tenían menos de, perdón, el 57.6% tenían menos de 18 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es muy probable que el perfil de combatiente no se cumpliera, pero esta hipótesis era demasiado cuestionable. Teníamos que plantear una nueva hipótesis relacionada precisamente con el tipo de armas que se encontró o que se reportó en el archivo y, por ejemplo, si se encontraron insignias o algún tipo de uniformes. El juez no describió ningún tipo de armamento o describió uniformes. Por tanto, se asume que como tiene fe pública, eso no estaba en ese momento. Pero lo importante era que también el juez reportaba edades de las personas. Y en este caso, muchos de los que morían, o de las personas que murieron en este hecho, eran menores de edad. Por ejemplo, en el caso que les comento, era una mujer de 40 años y habían 6 menores de edad. El que tenía mayor edad era de 10 años. Por tanto, como perfil de combatiente tampoco cuadraba. Sin embargo, este tipo de hipótesis también era demasiado débil. Necesitábamos saber el tipo de herida que estaba produciéndose y en este caso nos centramos en las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego y encontramos un patrón interesante que de 59 heridas que existían, 50 estaban localizadas en una zona considerada como mortal, de acuerdo a las investigaciones generadas por Baraybar, Copeland, Medin y otros autores. En este caso nos centrábamos en las heridas que estaban reportadas en la cabeza y el tórax. En este caso encontramos que de los 59 personas que murieron, 35 tenían heridas en la cabeza anterior, en el esplagmocráneo, ¿verdad? Entonces, el reporte también decía que 25 de estas, bueno, no lo decía el reporte, pero nosotros encontramos el patrón donde encontramos que 35 de estas personas tenían la misma información. Entrada del proyectil por la órbita del ojo derecho y salida en las cervicales. Así tal cual lo describió el juez. Sin embargo, lo interesante de este tipo de análisis era someterlo a análisis estadístico. ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de generar dos tipos de categorías, por ejemplo, zona mortal, zona no mortal. Y por ejemplo, al hacer una tabla de 2x2, se podría utilizar el estadístico de chi cuadrado, donde en general lo que se busca son diferencias significativas en torno a si las heridas que fueron localizadas en áreas consideradas como mortal se parecía a lo reportado por la literatura. Al hacer el análisis estadístico encontramos que la probabilidad de encontrar o de que estos hechos sean que sean asociados a un combate eran de 0.001 por 10 a la menos 23. Es decir, era poco probable que esto haya sido un combate. Por tanto, la hipótesis con respecto a de que haya sido una masacre tiene más sentido. Evidentemente, este tipo de datos y este tipo de interpretación se presentan ante un juez competente quien tiene que dilucidar si esta información es apropiada dentro de las pruebas que se aceptan dentro del juicio, ¿verdad? O sea, a nosotros en este caso no nos correspondía
en este caso, decir si hubo o no hubo genocidio en Guatemala. Esto le corresponde al juez, ¿verdad? El papel que teníamos nosotros en este caso era proporcionar la evidencia para que el juez tomara una decisión con respecto a estos elementos. Obviamente, como decía al principio, y con esto concluyo, la información o la burocracia generada por el Estado puede ser utilizada precisamente para buscar información que quizá fue producida con otros fines, pero puede servir muchísimo para la búsqueda de desaparecidos. Todos los estados tienen burocracia y, por ejemplo, en este caso, fueron los archivos del organismo judicial quienes precisamente sirvieron para generar este tipo de información. Entonces, yo me detengo en este momento y agradezco nuevamente la invitación y nuevamente mil disculpas por los problemas tecnológicos. Gracias, Walter. Me parece que es muy rico lo que acabas de describir, porque, bueno, me surgen me parece que podemos tomar muchas lecciones. Parte de lo que mencionaba en su intervención hacia el final de su intervención, Blanca, tenía que ver con la banalización del análisis de contexto. Porque fundamentalmente, entre otras cosas, el análisis de contexto, además de colocar en una perspectiva más amplia, espacio-temporal, algunos eventos, ¿no? Desapariciones, muertes, asesinatos, hechos violentos y violaciones de derechos humanos, lo que hace es vincularlas, intentar encontrar las regularidades y las repeticiones. Y el caso que tú nos has comentado, Walter, me parece que es un trabajo fino, que precisamente es un ejercicio, es una muestra de cómo se intentó buscar y encontrar repeticiones. En un caso particular, en esta masacre, si entiendo bien, porque aunque habían dicho que era un enfrentamiento, el análisis, el hallazgo, la búsqueda y el hallazgo de repeticiones, pues permitió desvelar y mostrar que no era un enfrentamiento, sino que era una masacre. Por favor, cuéntanos. No, bueno, yo ya voy a entrar a las preguntas, no. Perdón, otra cosa que me parecería importante retomar de esto que acabas de mencionar, en esto que nos compartes, Walter, pues es la importancia de la interdisciplina, de la multiplicidad de voces disciplinares y también de otros saberes para armar este rompecabezas en un contexto específico. Y aquí me parece que, pues, por supuesto, además de otros saberes, aquí está muy claro que pues las matemáticas aplicadas, la estadística, fueron de utilidad, pero ya nos contarás también un poco los archivos, esta información vinculada con un archivo ciudadano de donde se retomó. Pues muchas gracias. Me parece que tenemos tiempo, tenemos todavía 1 hora y entonces les pediría que pues manifestaran ahí algunas de en las redes. Aquí también tengo en el propio chat de Zoom, pues algunas de sus intervenciones. Voy a dar lugar a algunas de las intervenciones que se han tenido aquí o de las preguntas. Y en el mismo orden en el que intervinieron Blanca, después Ana y después Walter, les pediría que respondieran, por favor. Bueno, Carolina nos dice, Carolina Robledo: Blanca, muchísimas gracias por la lucidez y la potencia de tus palabras. Me gustaría saber si en la experiencia de trabajo en torno a la memoria y la verdad que impulsan en Coahuila han trabajado en los archivos personales de las familias y qué les ha dejado esta experiencia. También me gustaría conocer las apuestas políticas que imaginas para construir socialmente la verdad en el futuro a mediano y largo plazo, dando valor a estos archivos vivos de los que hablas. Para Ana, muchas gracias por compartirnos tu valiosa experiencia
y tu atinada reflexión sobre el tema, me gustaría preguntarte si conoces alguna experiencia exitosa que valga la pena conocer sobre procesos de colaboración e intercambio de archivos e información valiosa entre colectivos e instituciones gubernamentales para la consecución de propósitos comunes. Felicito Guadalupe de San Pedro. María Guadalupe de San Pedro dice: felicito a los ponentes por compartir sus investigaciones y experiencias. Me parece un aporte fundamental el análisis de fuentes que nos proponen, así como la posibilidad de mirar y construir otros archivos para entender el porqué de la desaparición forzada. Me gustaría saber si Walter pudiera compartirnos su estudio y profundizar un poco más en él. Tenemos también algunas preguntas en las redes. Ahorita abro este otro documento donde tenemos más preguntas. Les voy a proponer que hagamos pues conjuntos de unas 3 o 4 preguntas para que vayan respondiendo pues paulatinamente, si les parece. En Facebook, Habana Lomelí pregunta: es de suma importancia que todas las instituciones siempre se encuentren en coordinación para el cruce de información y en las búsquedas de campo también se involucren los familiares, que son los colectivos, todos en conjunto, y que lleva a búsquedas positivas. Bueno, es un comentario más bien. Bueno, tienen la voz, por favor, para atender estas preguntas iniciales y después regresamos en una segunda ronda. Yo tengo algunas al menos que no anoté todavía. Por favor, Blanca. Desde nuestra experiencia acompañando fundamentalmente a Fundem y encontrándonos con compañeras, compañeros de otros países, aquí quiero rescatar de manera particular el aprendizaje con las compañeras de Colombia, de Guatemala, con las madres también de Argentina, las abuelas, que es esta memoria de nuestros pueblos. Una de las posturas que fueron acuñando con quien nosotros acompañamos más cercanamente como organización, que es a Fundem, en el compartir con otras organizaciones de familiares en el continente y recuperando la historia de las compañeros de estos países, fueron acuñando su propio concepto de memoria. Y una de las cosas que han peleado y han ido construyendo su propia definición es que, primero, que la memoria no es algo que pasó y algo de muertos. Yo me acuerdo hace varios años cuando se encontraron los primeros restos, ahí por ahí 2011-12, con familias de Fundem, la conceptualización que surge por decirle de alguna manera, ¿no? De la experiencia de ese evento tan difícil, tan doloroso, tan confrontativo, fue que buscarlos y buscarlas como fuera, aunque sus ojos ya no brillaran y ya no latieran sus corazones, encontrarlos era encontrar la vida. Y en el encuentro con otras familias y otras organizaciones fueron integrando su reflexión de la vida y vivos los queremos, es la vida que regresa a tu comunidad, a tu familia, a tu ser, pero también la vida que se resiste a que la entierre el sistema. Y en ese sentido, también por eso la relevancia y la historia, por lo menos en Fundem, por ahí del 2013, 14 creo, ya no me acuerdo bien, que hicieron el primer árbol de la esperanza, va en este sentido de no permitir que te maten, ¿no? Y que te cosifiquen. Y ahí vinculan, perdón que está mi nieta, pero y lo vinculo a lo que tendríamos que cuidar y como grandes retos. Las familias van
haciendo su propio proceso de expresión, de codificación de su historia, de búsqueda y de la historia de sus familias y sus pueblos. Y una cosa que creo que tendríamos que cuidar es la tentación de lo legislativo. Por lo menos en México hay un marco, y creo que en América Latina tenemos un marco legal, tenemos normas nacionales, internacionales, que ya no es suficiente, ya no es necesario más leyes, ¿no? Nos preocupa mucho esta dinámica en la que te envuelven ahorita acá en México, compañeras de Colombia, de Argentina, de Guatemala, ahora quieren que se haga una ley de memoria. O sea, hace muchos años que trabajé, me tocó acompañar procesos de desplazados. Una vez llegaron legisladores a proponerles una ley de desplazamiento forzado para responder a las exigencias de la ONU. Y entonces las familias indígenas por el conflicto armado eran desplazados en Chiapas, les dijeron, no queremos que nos constitucionen, porque si nos constitucionan, nos vamos a quedar siempre desplazados. Que es lo mismo que hicieron con la ley de víctimas acá en México, ¿no? Es más fácil producir víctimas que garantizar justicia y respeto. Entonces, creo que tenemos el gran reto y hay una experiencia que nosotros supimos de Colombia, de hacer nuestras propias experiencias sociales de construcción de la verdad, de recuperación de la memoria de los pueblos sin necesidad de tener que hacerla con las estructuras gubernamentales que al fin del día te terminan así como metiendo en un embudo y haciéndote trizas. Los marcos jurídicos deben de ser tácticos. Entonces creo que las experiencias, por lo menos yo conocí la sistematización y los libros que sacaron de una comisión de la verdad que hicieron en Colombia. Creo que tenemos que aprender de lo que hemos estado haciendo en nuestros diferentes países y atrevernos a hacer desde nuestro empoderamiento y como sujetos de derecho y como centro de la esencia misma de nuestros pueblos y de la razón de ser de los estados, como sociedad atrevernos a hacer otras iniciativas y recrearnos en la experiencia de todos nuestros pueblos. Doy la palabra a otras compañeras, compañeros. Gracias, Blanca. Ana. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por los comentarios. Yo voy a citar como dos experiencias para responder la pregunta sobre, bueno, si podía dar ejemplos, ¿no? de este compartir información entre distintas instituciones, entidades, grupos. Y voy a traer dos casos. Uno argentino, por ejemplo, el caso de cuando estaba trabajando en este lugar que fue el ex centro clandestino de detención Olimpo, nosotros habíamos hecho un trabajo con sobrevivientes para ver qué personas habían sido vistas por última vez en ese lugar, estando detenidas desaparecidas. Y habíamos, bueno, reconstruido mucha información, podríamos decir, de la identidad de los detenidos desaparecidos, que algunos obviamente no decían su nombre real, sino que tenían su nombre clandestino, lo que las fuerzas de seguridad llamaban el nombre de guerra, o su apodo. Entonces nosotros teníamos mucha información generalmente sobre estas identidades clandestinas, y no tanto muchas veces sobre las... en algunos casos teníamos el nombre y apellido de quienes habían estado acá, su identidad legal, pero esa información, podríamos decir, sobre sobre los apodos, sobre cuál era el último lugar en el que, quiénes habían sido vistos con vida en ese lugar por última vez, sirvió para complementar la información que tenía el equipo argentino de antropología forense. Nosotros sabíamos que en este lugar, que era el ex Olimpo, había habido varios traslados colectivos. Se suponía, estaba la hipótesis, que cuando se hacían esos traslados colectivos, generalmente eran traslados donde se los subía a aviones y se los tiraba al Río de la Plata para desaparecer los cuerpos, para desaparecer esas personas. Y por otro lado, el equipo argentino de antropología forense había encontrado que había un grupo de personas
bueno, sus restos habían sido encontrados en las costas argentinas, habían sido después llevados a la morgue de ese lugar en la costa. Entonces eran varios cuerpos encontrados en el mismo momento, y las fechas de los traslados del Olimpo con el encuentro de esos cuerpos coincidía. Entonces ahí lo que se hizo fue cruzar esa información, compartirla con el EAF, el EAF también compartir con nosotros esto, y se pudo identificar, digamos, a muchos de esas personas cuyos cuerpos habían sido encontrados. Entonces ahí el compartir información permitió esa identidad, ¿sí? Esa identificación, podríamos decir. Pero no solamente permitió eso, sino que permitió el equipo argentino de antropología forense siempre, obviamente, tiene una relación con los familiares, ¿no? Que están buscando, con quienes estén buscando personas desaparecidas. Ellos ponen en el centro de los procesos de búsqueda a los familiares, en eso son muy cuidadosos en el equipo. Y entonces, digamos, ellos le preguntaron qué quieren hacer, ¿no? ¿Qué quieren hacer cuando se les restituye el cuerpo de las personas desaparecidas? Algunas veces eligen hacer, podríamos decir, una inhumación en un cementerio, en un lugar, podríamos decir, más privado, pero en otros casos deciden, como pasó en esta ocasión, hacer un acto colectivo. Es decir, si bien los inhuman podríamos decir, en un cementerio, ¿sí? en el lugar donde la familia tiene, donde descansan los restos de los familiares, en este caso se decidió hacer un acto colectivo de, podríamos decir, de reconocimiento hacia todas esas víctimas que habían sido trasladadas de manera conjunta y habían sido asesinadas de manera conjunta. Entonces ahí el ex Olimpo fue el lugar que se eligió para hacer este acto colectivo de desagravio, de reconocimiento, de revalorización de sus identidades político-militantes, etc. Entonces yo creo que ese compartir información, no solamente compartir información que es de mucha utilidad, sino también generar redes, espacios colectivos, espacios de encuentro, espacios donde se volvieron a reunir los familiares de estas personas que ellos en sí quizás no tenían una relación entre sí. Entonces eso es muy importante. Una limitante que yo veo es que en este caso no había un convenio formal, ¿no? Era más por las relaciones que teníamos históricamente trazadas, por yo haber trabajado con el equipo, porque otros colegas, otros compañeros también del ex Olimpo conocían y habían aportado información al EAF. Entonces, bueno, creo que eso también puede ser una limitante. Genera relaciones de confianza, hay mucha confianza, hay un constante ir y venir de información, pero está basado en relaciones de confianza que se constituyeron interpersonalmente, a partir de las trayectorias personales. Otro caso, podríamos decir, son esas relaciones de compartir información que se dan institucionalmente, ¿no? entre distintas entidades, y ahí puedo citar un caso colombiano. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas colabora y pide, ¿no? y está instituido en el decreto que otras instituciones deben colaborar, como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tiene que colaborar con la unidad de búsqueda. Pero entonces ahí creo que hay algo, digamos, que facilita que exista este convenio, exista este decreto, es algo que está, podríamos decir, legalizado, pero hay que generar muchas veces ese compartir información. Que exista un decreto, que exista una ley, que exista un convenio, no necesariamente hace que se compartan información. Hay que generar esas relaciones de confianza interinstitucionales. Y eso muchas veces depende de las personas, ¿no? Pero sí lo que puede facilitar este tipo de convenios es el acceso a los archivos de una entidad o de otra, y yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, la unidad de búsqueda lo que hizo fue consultar los archivos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con todo el apoyo de la directora en ese entonces del Instituto de Medicina Legal, y lo que lograron ver es que había, por ejemplo, si no me equivoco, alrededor de 25.000 restos que no habían sido identificados. Entonces la unidad dice, bueno, hay que darle prioridad. Si hay restos que no han sido identificados, la unidad tiene que colaborar para que el Instituto de Medicina Legal logre identificar, ¿no? Hay que generar información de contexto, hay que ver posibles hipótesis de identidad de esos restos. Entonces, bueno, yo creo que esas formas de colaboración son muy importantes, son necesarias, son prioritarias, y se pueden dar de manera, podríamos decir, informal, o se pueden generar y fomentar de manera más institucional, ¿no? Más institucionalizada. Gracias, Ana. Walter. Básicamente lo que me estaban preguntando es que pudiera explicar un poco más con respecto a la investigación. Lo que les comentaba era que el principio fundamental de esta investigación era trasladar el dato cualitativo en dato cuantitativo. ¿Cómo lo hicimos? Lo generamos en función de buscar patrones. Por ejemplo,
patrones en términos de dónde estaban localizadas las heridas, en qué zona anatómica estaban localizadas las heridas. Y en función de eso, se fue generando una base de datos donde nosotros teníamos, por ejemplo, el tipo de herida producido en determinada zona, y eso nos permitió encontrar las regularidades con respecto a todos los elementos que tenían o la información que estaban contenida en los archivos. ¿Por qué? Porque la información es que hacía el juez en el lugar de los hechos. Entonces, en algunas ocasiones el juez se equivocaba, evidentemente, pero nosotros lo que hicimos fue precisamente generar la información tal cual él la reportó. O sea, no podíamos cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en ese momento en Guatemala no se contaban con la formación forense que se cuenta hoy día, por ejemplo, en el país o en el resto de países. En ese momento, lo único con lo que se contaba eran con las narraciones y con las notas que tomaban los jueces de paz. Entonces, en función de eso, ustedes pueden encontrar un libro que se llama Verdades de Papel y Recuerdos Vivos, que están más o menos agrupados 1.500 casos. O sea, cada caso es judicializable. ¿Por qué? Porque cada caso tenía, por ejemplo, información forense asociada, que tenían, por ejemplo, entrevistas, fotografías en algunos casos, medios de prueba, etcétera. Entonces, todo eso puede ser judicializado. Obviamente, no era el sentido de la investigación que se estaba haciendo, porque la investigación se denominó la vida política de los muertos. Este oxímoron nosotros lo utilizamos para decir que, como decía mi colega anterior, la memoria puede ser objetivable. O sea, es cierto que la memoria es subjetiva y que evidentemente tiene un componente ideológico. Pero cuando se utiliza la lógica del Estado, y ahí caemos precisamente a utilizar las mismas herramientas que el Estado produjo para precisamente contrarrestar los efectos. Y esto es algo muy importante, porque al final de cuentas, cuando se habla de memoria, muchas veces algunas personas lo miran como con sospecha, porque es algo intencionado, ¿no? Pero quienes estamos del lado de las ciencias sociales entendemos que la ideología está como un elemento primordial e importante dentro de la lógica de la construcción de memoria. Al momento, generamos el lenguaje del Estado. ¿Por qué? Porque es la forma que el Estado entiende. Digamos que si yo quisiera insultar a alguien en mi idioma, obviamente no me va a entender. Lo tengo que insultar en el lenguaje que él me... Y la idea de usar números es precisamente mostrar sin lugar a dudas, o por lo menos de una manera un poco objetiva, pues investigaciones de este tipo. Por eso yo les invito a que si ustedes quieren leer el documento, tiene más o menos unas 600, 700 páginas. Es un libro que está en la web, se denomina Verdades de Papel y Recuerdos Vivos, y ahí pueden encontrar toda la información y toda la metodología. Gracias, Walter. Bueno, menos mal que nos ha permitido la conectividad escucharte. Tenemos más preguntas. Bueno, un comentario, dos comentarios y un par de preguntas más. El comentario es de Tony. Hola, buenos días, muy interesantes sus participaciones. Soy analista de contexto de COBUPEM. En nuestro trabajo con víctimas para la realización de estos trabajos nos encontramos mucho con narrativas oníricas, es decir, los sueños que las víctimas indirectas tienen sobre sus desaparecidos. En lo personal es algo súper interesante en términos de los efectos de la violencia y del horror, que sin duda me gustaría algún día estudiar a profundidad. Mi pregunta para los ponentes es, más allá de la memoria, ¿qué piensan de los sueños en términos de archivo vivo e incluso como pistas de búsqueda y localización? Esta pregunta de Tony me recuerda cómo Fabiola Lalinde, famosa por haber integrado este archivo que después pasó a ser parte del Centro Nacional de la Memoria en Colombia, con su operación Siriri, que le denominó así ella.
ella soñaba, ¿no? Ella había mencionado que en el lugar donde habían descartado que estuviera su hijo, ella tenía la idea y además había soñado que estaba ahí y en efecto después lo encontraron justamente en ese lugar donde ella indicaba. Un comentario de Blanca. Blanca Martínez. Walter, qué interesante la experiencia que nos compartes. Justo estamos enfrentando situaciones iguales acá en Coahuila. Todo es una copia en los informes forenses y ministeriales. Mucha luz tu ponencia, porque permite analizar esta información oficial, nos permite comprobar políticas de Estado. Y dos preguntas que yo le hago, una a Blanca y una a Walter. Para Blanca, si legislar es una trampa, ¿qué hacemos con la responsabilidad del Estado que se guía por esos marcos, o sea, que necesita esos marcos para actuar? ¿Lo descargamos? ¿Nos puedes también hablar un poco más de las experiencias que conoces en la integración de archivos ciudadanos y la fuerza de los archivos vivos? Y para Walter, ¿nos puedes explicar acerca del aprovechamiento de otras fuentes de archivo para integrar el caso que comentas? ¿Se incorporaron, existieron y si fue así, cómo se hizo? Gracias. Bueno, Blanca, tienes nuevamente la voz. A ver, sobre la parte legislativa. Nuestra postura es que son seducciones del sistema, que por lo menos en México hay suficiente marco jurídico para que el Estado haga lo que tiene que hacer. No sé, parte de la seducción es, si no haces esto, no voy a poder hacer nada. Y eso es falso, porque el asunto y el fondo es la voluntad política, pero fundamentalmente la decisión de romper los pactos de impunidad. Marcos jurídicos hay, manera de aplicar la ley hay. Lo que no hay es la decisión de los gobiernos de romper los pactos de impunidad, porque si lo rompen se tocan las élites de poder, de los poderes políticos partidarios, de los poderes fácticos, de los poderes objetivos, como hablaba también, creo que Ana, del rol también de las empresas y el capital, ¿no? Entonces, la verdad, nosotros creemos que en realidad, si se quisiera en verdad acercar la verdad, la justicia y detener esto, con lo que se tiene basta, pero no se quiere, porque eso toca otros intereses. Y otra vez oía una frase muy interesante que aplica a todos los gobiernos. Ya tengo algunos años con algunas cositas y muchos sexenios y trienios y demás, que una frase que dicen por acá en Coahuila: el respeto al sexenio anterior es la paz. Y es un claro ejemplo de así se manejan los intereses políticos y económicos en nuestro país, ¿no? Entonces, nuestra experiencia en realidad, sobre todo después de la Ley General de Desapariciones, que en realidad lo importante de la ley fue el trabajo, la exigencia, la movilización de las familias. Y fue el acto político de las familias al hacer esa ley que es inaplicable porque nadie la quiere aplicar, porque hay que hacer otra ley, otra norma y otro reglamento y otro no sé qué, ¿no? Lo único importante de esa ley, o lo más importante de esa ley, es el reconocer la desaparición, pero no la viabilidad y la aplicabilidad de la ley, que las familias todavía siguen sin poderla aplicar, ¿no? Y el Estado sigue manipulándola y interpretándolo a como quiere. Pero bueno, es nuestra postura, ha sido muy desgastante e infructivo. Sobre los archivos ciudadanos, hemos tenido una experiencia muy rica y eso lo aprendimos también con compañeras de Colombia, que han sido de nuestros principales maestras, lo que los otros países no, pero bueno, se dio este intercambio muy, muy fuerte desde hace varios años con organizaciones hermanas de Colombia. Hemos logrado hacer alianzas y pactos con algunas universidades, como por ejemplo la Flaxo, desde la sede acá en México, con la Universidad de Texas, con algunas otras universidades que hemos podido socializar la información, compartir la información y hacer
análisis comparativo, sobre todo el nordeste, con norte, bueno, es que nosotros consideramos Chihuahua también casi que nordeste, ¿no? Porque tenemos un vínculo muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, el intercambio de información también, sobre todo con organizaciones compañeras de Chihuahua, en algunos informes también colectivos de algunas redes de derechos humanos, que nos ha permitido ir colocando la problemática y propuestas para atención a la problemática, nos ha permitido y creo que ha sido muy importante, que fue visibilizar la nueva etapa de la desaparición que estábamos denunciando desde el 2009 en el nordeste y que no se acababa de entender en el país, ¿no? Y qué estaba pasando, ¿no? Nos decían como que están mal del cerebro, eso no son desapariciones, no son broncas de delincuencia organizada. Pero bueno, logramos colocar una interpretación de que no estábamos hablando de levantones, sino estamos hablando de desapariciones y de una nueva etapa y un nuevo modelo de ejecución, de acción e incluso de formas de operación del fenómeno mismo de la desaparición, ¿no? Entonces, hicimos una estrategia de contralenguaje con las compañías de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, para quitar todo esto, tratar de incidir en que no se hablara de levantones, sino de desapariciones. Y entonces el socializar esta información y fundamentalmente trabajarlo con las familias nos ha permitido fortalecer también y generar estrategias que ha permitido que se mantengan organizaciones todavía activas en la región, que se generen más organizaciones y que sigamos generando nuevas estrategias, ¿no? En cuanto al asunto del onírico, de los sueños, yo diferenciaría o relevaría el aporte que tienen los sueños en términos de lo que implica como una proyección de la realidad. O sea, sabemos que desde los sueños también es una manera de codificar y de expresar componentes que tenemos en nuestro inconsciente, subconsciente, y que se expresa en el sueño y que no hay que obviarlos. Y lo vinculo mucho al componente de la intuición. Y sobre todo por la acción del Estado que descalifica, golpea, masacra todo el aporte, lucha, búsqueda, investigación de los familiares y comunidades, organizaciones que te hacen dudar de tu propia verdad. Y entonces esa terquedad y esa intuición que, aunque ciertamente no podemos guiarnos solo por intuición, pero yo no la descalifico, no la hago a un lado. Para mí son elementos que debemos de incorporar también a nuestros procesos de búsqueda y de comprensión de estos fenómenos complejos, ¿no? Y bueno, ubicando que que los sueños no es un asunto mágico, pero que también culturalmente, sobre todo con comunidades indígenas, que desgraciadamente hemos perdido más los mestizos, es la conexión con nuestros sentidos de trascendencia, con nuestros pasados, que se comunican también por los sueños, pero tiene que ver con toda una cultura y una espiritualidad que es más, pues más antiquísima, ¿no? Más ancestral, y que es parte de nuestra esencia y es parte de nuestra humanidad. Entonces hay que darle el valor que tienen en sí misma, sin hacerlo como ningún componente único puede ser el que nos dé la verdad del todo, ¿no? Sino son parte de la integralidad del ser y de la humanidad, y por lo tanto también de las estrategias y resistencias. Gracias, Blanca. Creo que para Ana ya no había en esta segunda ronda más, o no sé si quieres, Ana y Walter, hacer alguna precisión sobre este tema de los sueños, que la pregunta fue para los tres, pero si les parece bien, tenemos otras 3 preguntas y antes de devolverles de nuevo en esta segunda y última ronda la voz,
Voy a leer estas 3 preguntas nuevas. Felicidades a todos los ponentes, dice Rocío Ruiz. ¿Podrían Ana y Walter opinar cuál es su experiencia en torno a la opinión su experiencia y opinión en torno a la judicialización y sus riesgos mencionados por Blanca? Tania Paloma dice, Blanca, ¿podrías profundizar en estas otras formas de construir memorias para construir verdad desde las comunidades? Saludos. Veremos si te es posible, si nos es posible, Blanca, volver nuevamente contigo. Diego Sepúlveda dice, totalmente de acuerdo con la profesora Blanca. Para alcanzar justicia no se necesitan leyes, se necesita voluntad política. Pura simulación es en la Comisión de la Verdad de nombre largo y alcances cortos. Bueno, nuevamente te devolvemos la voz. Ana, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo no entendí muy bien lo de los riesgos de la judicialización. O sea, perdón, yo quizás si se puede aclarar un poquito más la pregunta. Y con respecto a los sueños, yo creo que, bueno, hay distintas, un poco lo que decías tú, Erika, ¿no? De cómo muchas veces en los sueños se aparecen las personas desaparecidas, eso, digamos, aparece en muchos relatos, pero después también está, en términos memoriales, reconstruir los sueños ya entendidos en un sentido más políticos, en términos de proyectos que tenían las personas, ¿sí? Desaparecidas. Y bueno, y eso siempre es un desafío para no caer en banalizaciones, para no poner palabras en ellos que quizás ellos no sostenían, o bueno, muchas veces a veces las personas que buscan no comparten los sueños de transformación social que tenían sus hijos. Entonces, bueno, cómo poder, digamos, dar cuenta de esos sueños a pesar de o esos sueños o proyectos colectivos o proyectos utópicos o propuestas, ¿no?, políticos revolucionarias, etcétera, cómo poder dar cuenta de eso sin quizás a veces compartirlo, ¿no? También, entonces no minimizarlos o no silenciarlos o no esconderlos a pesar de no compartirlos. A veces toca por los riesgos que implica reivindicar esos proyectos políticos revolucionarios, sobre todo si en un contexto de conflicto armado, como por ejemplo el colombiano. Pero bueno, que yo creo que ese es todo un desafío, ¿no? También, en términos de, bueno, cómo reconfiguramos, cómo reivindicamos esas identidades de las personas desaparecidas, sin necesariamente a veces compartir esos sueños que tenían, ¿no? Hablo mucho desde el caso argentino, quizás es distinto en México. Hablo sobre todo de cuando buscamos a personas desaparecidas que tenían proyectos políticos, podríamos decir, muy claros, muy definidos, ¿no? Pero si pensamos en otros casos, por ejemplo, los sueños de los jóvenes, ¿no? Los sueños de los jóvenes buscando trabajo, buscando, no sé, poder insertarse en el mercado laboral, con todas las dificultades que eso tiene en este contexto político, económico, etcétera. Y bueno, como también esos sueños fueron aprovechados, ¿no? Por ejemplo, en caso de reclutamiento, en caso colombiano, en términos de las ejecuciones extrajudiciales, que en muchos casos, digamos, hubo bandas que los reclutaban, se los vendían al ejército, y el ejército y los miembros del ejército, haciéndolos pasar como bajas en combate, obtenían beneficios, días de descanso, ¿sí?, incentivos, ascensos, etcétera. Y muchas veces esas formas de reclutamiento se dieron a partir de utilizar los sueños de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, digo, entendiendo los sueños en un sentido muy amplio, creo que es una pregunta muy interesante porque está en juego de distintas maneras en estos procesos de búsqueda, de esclarecimiento de lo que ha pasado con las personas desaparecidas y podríamos decir, en la dignificación de sus identidades, ¿no? Gracias, Ana. Walter. Gracias. Sí, yo con respecto a lo de los sueños, hay un término que es interesante que se llama hiperestesia indirecta del pensamiento, que es un concepto psicoanalítico que precisamente lo que hace es decir que se conectan los inconscientes, pero obviamente es un concepto que lo escuché hace bastante tiempo. Pero ahora que hacían el cuestionamiento, me trajeron este recuerdo porque en realidad, por lo menos yo desde hace mucho tiempo, me he centrado en la producción de ciencia desde aspectos
medianamente objetivos. Sin embargo, la pregunta me resulta súper interesante en términos de lo que es importante para la gente. Y esto creo que es vital entenderlo al momento de la generación de memoria. Y no solo esa dicotomía que existe entre memoria e historia, porque al final de cuentas creo que es un punto muy importante, porque a veces cuando es demasiado subjetivo, cuando la gente lo percibe como muy subjetivo, es cuando en realidad aparece esta problemática. Sin embargo, creo que como una cuestión de análisis, es importante que podamos visualizar o entender de dónde salen este tipo de situaciones. Ahora, con respecto a los aspectos relacionados con los documentos estatales o el tipo de información que se necesita generar, pues el Estado tiene muchísima burocracia. Y esta burocracia, al ser por ejemplo, triangulada, nos da una perspectiva mucho más clara. Por ejemplo, podríamos apelar al organismo judicial, a los ministerios de salud, o por ejemplo también a los registros forenses, y en alguna medida también, por ejemplo, otras organizaciones como bomberos también generan información importante, pero lo realmente relevante es el concepto de la triangulación. Entonces yo lo dejaría por ahí. Gracias, Walter. Blanca hace una precisión. Dice, yo no hablé de judicialización, sino de la trampa de la incidencia legislativa. Sí, en efecto. Qué bueno que lo mencionaste tú. Yo iba a hacer esa intervención, pero qué bueno que tú lo aclaraste. Paola Costa dice, cierto. Ana, en Guanajuato hay impunidad total. Tengo más de un año pidiendo una confronta de ADN para saber si es mi hijo, si es mi hija, una chica encontrada en el estado de Guerrero, y la colaboración no me la han querido dar por sus intereses políticos. Alejandra Avelino le pide a Walter, buen día, ¿podría volver a compartir el término empleado para el tema de los sueños, por favor? Hiperestesia indirecta del pensamiento. Gracias. Ana, Blanca, creo que tú no alcanzaste, la pregunta vino después acerca de los sueños como fuente del archivo vivo, pero si tienes alguna intervención que hacer al respecto, compártenosla. Sí, lo que pasa es que no sé qué tanto profundizar en qué. Yo nada más reiteraría, sí veo necesario precisar desde este concepto amplio de justicia, nuestra experiencia en el intercambio en el aprender con las familias que acompañamos. Cuando un familiar dice lo que nosotros queremos y nos interesa es que regresen, eso es justicia. Y nuestra experiencia es que de las compañeros que nos ha tocado acompañar ya en el reencuentro de sus hijos o hijas sin vida, también demandan como parte de estos conceptos de justicia el castigo a los responsables. Y eso implica procesos obviamente de judicialización o de responsabilidad patrimonial, según las estrategias jurídicas, digamos, que se puedan utilizar en términos de la responsabilidad de las entidades gubernamentales y actores muy concretos, ¿no? Tanto del Estado, funcionarios, como entidades privadas también, o sujetos privados, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que no perdamos nosotros nunca de vista el conjunto del todo y acercarnos a atrevernos a pensar de otra manera la justicia. Y por lo tanto, atrevernos a pensar de otra manera también los procesos de construcción de nuevas formas de entender y de construir memoria desde los pueblos. Por ejemplo, estas iniciativas que hay en varios lugares, también nosotras acá en Coahuila, de que van generando su propia narrativa. No solo que alguien les ayude a escribir su historia. Hay experiencias de cantidad de proyectos ahorita de familiares
que van narrando ellas mismas su historia, van escribiendo su propia historia, y hay que darle más espacio a estos, pero también hay una serie de símbolos, y también lo no tangible, que tiene que ver más con el discurso, los rituales, las ceremonias, como nos compartía Ana, de los actos de desagravio, ¿no? O sea, esos son acciones simbólicas que se quedan en la memoria de nuestros pueblos y que permiten ir reproduciéndonos y reproduciéndose pues en el devenir. Entonces, la tarea de historia, de memoria, con historia, la historia de nuestros pueblos masacrados, desaparecidos, contra la historia oficial, y la memoria que permite impulsar, digamos, el espíritu de nuestros pueblos para seguir sobreviviendo y resistiendo como tal, y por lo tanto, de ser esperanza para la humanidad. Y yo creo que en este momento de nuestra historia como países de América Latina, el rol que están jugando las familias, e insisto, fundamentalmente las mujeres, están jugando un rol político de esperanza a la humanidad y que tiene que ver con todo esto de recomponerse, reconfigurarse, reempoderarse, redignificarse como personas, como mujeres, como familia, y en una exigencia muy concreta al Estado por los proyectos de muerte y desaparición. Entonces, creo que hay mucha experiencia, hay muchas resistencias en todos nuestros pueblos, en todos nuestros países, que tenemos que reconocernos y que se hacen sin el gobierno, sin los gobiernos. Gracias, Blanca. Pues un último comentario que realizo, que nos enviaron aquí en Facebook. También comentarles, dice Maris Peral, en relación a los sueños, el que personas que se dedican a las situaciones esotéricas nos tienen a las personas víctimas indirectas como caldo de cultivo. Y por ejemplo, en lo personal, haberme dicho algunos puntos y que estos fueran negativos es muy delicado este tema. Y aunque parezca que me salga de la discusión, impacta a las personas buscadoras, está presente y es el día a día. Pues sí, en efecto, nos han dejado Blanca las preguntas también, pero Blanca, Ana y Walter, pues muchos caminos para reflexionar, datos y rutas para seguir construyendo y seguir pensando esta relación, por ejemplo, entre el archivo entendido en un sentido amplio, sus funciones y la relación con la verdad, con la justicia y también con la reivindicación y dignificación de las vidas y de los procesos de búsqueda. Y bueno, pues hasta aquí podemos dar por cerrada la mesa. Les agradezco mucho también las preguntas, como decía, que nos hicieron, pues nos abren también dudas, nos abren caminos, nos abren preguntas, que es lo interesante, que nos reunimos en estos espacios para pensar y para seguir pensando, para pensar aquí, para seguir pensando después cuando ya no estemos conectados y no estemos aquí en el seminario. Muchas gracias. Le doy la palabra a Carolina, que tiene algo que contarnos todavía sobre el seminario y nos va a dar el cierre. Gracias. Gracias, Lilo. Pues aprovechar nuevamente para agradecer a las personas que nos acompañaron en la mesa. Realmente apreciamos mucho su generosidad, su tiempo, su palabra. Nos dejan pues grandes desafíos intelectuales, éticos y políticos, pero también creo que una idea sobre el archivo y sus guardianas mujeres, casi todas ellas, como un elemento de gran esperanza, ¿no? Para seguir construyendo esto que hemos llamado justicia y verdad, con todas sus posibles acepciones, prácticas y sentidos que puedan adquirir estas palabras. Porque los archivos no solo contienen, digamos, una posibilidad de acceder a ellas, sino que también nos recuerdan, como decía Blanca, que nuestros pueblos no han dejado de pensar y de imaginar futuros diferentes, vidas más dignas, y los archivos finalmente pues son una evidencia de ello. Entonces son políticamente muy relevantes.
Quiero contarles que la próxima sesión de nuestro seminario será el 25 de agosto, es igualmente un viernes a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, y en esta ocasión vamos a hablar precisamente sobre la construcción de los archivos ciudadanos, los archivos desde abajo, cómo desde ahí también se están construyendo apuestas metodológicas muy potentes para pensar en el resguardo de documentación muy variada, con un valor ético y político fuerte. Entonces les invitamos para que nos acompañen. Ya compartimos también la liga para que anoten sus nombres en la lista de asistencia y puedan obtener una constancia de participación del seminario que les estaremos enviando cuando este termine en el mes de octubre. Y bueno, con eso cerramos. Gracias por su participación, por su escucha. Les abrazamos. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.